Buenos días, familia. Entrando en los tiempos de Navidad, es necesario recordar algunos acontecimientos en torno al nacimiento. Como conocemos, María, una joven humilde y adolescente, aproximadamente entre 13 a 16 años, según refieren algunos estudiosos, estaba comprometida con un humilde carpintero. Ellos vivían en una pequeña villa en Nazaret. Este era una villa o un pueblo de Galilea. Aquí María recibe la visita del ángel Gabriel para informarle que ella sería la que recibiría la promesa y el favor de Dios a través de Cristo en su vientre, a través del Mesías en su vientre. Por lo que, siendo una mujer común, esta mujer, María, es exaltada por el Señor y es reconocida como bendita, y no por algo que haya hecho ella, sino por el fruto que llevaba en su vientre. Lo decía el mismo ángel. Ella ahora está embarazada y visita a su prima Elizabeth, y esta le recuerda que es una mujer bienaventurada, que es una mujer dichosa, feliz. ¿Por qué? Porque ella creyó en lo que Dios le había dicho. Y entonces María, al escuchar esto de su prima Elizabeth, esta confirmación de su prima Elizabeth, María eleva un cántico conocido en la iglesia a través de los siglos como el Magnificat. En Lucas capítulo 1, verso 44, justamente nos habla de este canto de María, en Lucas capítulo 1, verso 46, y comienza este canto diciendo: engrandece mi alma al Señor. Ahora, ¿de dónde viene el nombre Magnificat? Justamente viene de la traducción al latín de esta primera palabra, de esta frase, de esta oración: engrandece mi alma al Señor. Magnificat anima mea dominum. Entonces, de esta primera palabra, Magnificat, es así como es conocido este cántico que hace María, luego que Elizabeth le recuerda lo bendecida y favorecida que es. Y vamos a justamente mirar el Magnificat, el cántico que tiene María, el cántico de una mujer bendecida, el cántico del alma de una creyente humilde, de una mujer humilde realmente delante de Dios, y cómo es que brota de su ser ese cántico para Dios, producto de que ella recibe esta noticia. Miremos entonces Lucas capítulo 1, verso 46 en adelante. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Ok, ahí tenemos el cántico. Y entonces la primera pregunta que surgiría en nosotros es: ¿por qué cantó María esto? Ya más o menos habíamos esbozado en esta parte introductoria por qué es que María había cantado. Pero recordemos entonces con la Biblia qué es lo que le acontece a María. Y vamos a retroceder un poco a Lucas capítulo 1, verso 28. Y dice: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Qué gran anuncio que el ángel le hace a ella. Miren, le dice: salve muy favorecida, saludos, eres una mujer muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Y obviamente María se asustó de ese saludo, porque ella era una mujer humilde, como vamos a ver. Y obviamente que un ángel de Dios venga y le diga: muy favorecida, bendita tú entre las mujeres, le sorprendió, e inclusive le puso un poco de temor en ella. Dice en el verso 29, mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta?
¿Qué es esto? ¿Qué está aconteciendo? ¿Qué está pasando? Entonces dice, verso 30, el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El ángel entiende la turbación de María y le dice, no temas, tranquila María, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios y has sido elegida para algo. Miren, ¿para qué ha sido elegida María? Porque María no hizo nada. María entendía su condición, como vamos a ver más adelante. Y ella obviamente entendía que sin haber hecho nada, sin merecerlo, recibe una gracia y el favor de Dios. Y dice en el verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Obviamente María, como judía que era y conocedora de las Escrituras, sabía que el ángel se estaba refiriendo a aquel quien tanto esperaba Israel, al Mesías. Pues el mismo ángel decía, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. María sabía, como conocedora de las Escrituras, que este era aquel que Dios prometió desde el Génesis. Cuando le promete a la mujer y le decía, de tu simiente vendrá uno que pisará la cabeza de Satanás, aunque éste será herido en su calcañar. Y ella sabía entonces de quién se trataba, del Mesías. El ángel le dice, has hallado gracia, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le llamarás Jesús. Será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Esa descripción del reino solo era la descripción del Mesías. No había alguien más que iba a recibir el trono para siempre, y eso todo judío lo sabía. Verso 34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Obviamente María estaba pensando, ok, esto va a pasar, pero tengo una pregunta, le decía a Gabriel. Tengo una pregunta, ¿cómo es que esto va a acontecer? Porque si bien es cierto, ella ya estaba comprometida con José, pero aún ella no había tenido intimidad con José, todavía el matrimonio no se había consumado. Y entonces el ángel, ¿qué es lo que le dice a María? Y respondiendo el ángel, verso 35 le dice, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. María le dice, pero ¿cómo va a ser esto? Ella no tiene incredulidad. Ella cree lo que el ángel le había dicho. Ella cree eso. Pero ahora ella tiene la pregunta, ¿y cómo va a acontecer esto? ¿Qué es lo que va a pasar? Y el ángel, para tranquilizarla, le responde y le dice, María, no temas, porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te va a cubrir, y entonces el santo ser que nacerá, por eso es que será llamado Hijo de Dios. Y obviamente María escucha esto, y obviamente ella se asombra porque sabe que es Dios el que está hablándole a través del ángel. Ahora, el ángel Gabriel no quiere dejarla solo ahí, sino le quiere dar además algo para que confirme su corazón, confirme su mente lo que le está diciendo. Y le dice en el verso 36, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué le estaba diciendo el ángel? María, y para que tú estés segura de esto que te estoy diciendo, dice, tú sabes de tu prima Elizabeth, de tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, pues ahora ella está concibiendo un hijo y ya está en su 6º mes, le dice. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Tú crees, María, que va a haber un milagro en ti? Pues mira, también hubo un milagro en Elizabeth, porque nada hay imposible para Dios. Porque si entra algún atisbo de duda, no dudes. Porque mira, nada hay imposible para Dios. Porque Dios, para hacer que ella conciba a Jesús, iba a romper leyes de la naturaleza, iba a romper leyes de los hombres. Porque ese niño iba a ser concebido como nunca antes y nunca más será concebido alguien. El Santo Hijo de Dios fue concebido por el Espíritu Santo.
Verso 38, la respuesta de María. La respuesta de una mujer humilde en la cual no hay orgullo, no hay ninguna pretensión. No se cree alguien importante ni siquiera por este anuncio. Porque tal vez algunas mujeres podrían decir, ¿no? Oh, ahora entonces va a ocupar un lugar importante. Ahora ella va a ser importante. Es la elegida del Señor. Pero no, María mantiene esa humildad, porque ella conoce a su Dios. Y entonces María dijo, verso 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La respuesta de María fue, he aquí la esclava del Señor. He aquí la esclava del Señor, hágase conmigo según tu palabra. María va a recibir esta confirmación en la persona de Elizabeth, diciéndole, nada hay imposible para Dios. Pero ella responde y dice, no hay nada, ella responde y dice, soy la esclava del Señor, hágase conmigo según tu palabra, según lo que dices. Entonces, ¿qué es lo que hace María? Dice verso 39, en aquellos días levantóse María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Ella quería ver lo que el ángel le había dicho. Ella quería ver esta maravilla, su prima, la estéril, una mujer anciana, estéril, que haya concebido, porque nada es imposible para Dios. María quería ir a ver ello, porque en ella iba a acontecer también otro milagro, en ella iba a acontecer otra situación también que nadie podía concebir. Entonces ella va, dice, deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y miren, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura que estaba en el vientre de Elizabeth, que conocemos que es Juan el Bautista, dice, saltó en su vientre. No solo se movió, sino saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y obviamente este momento también fue algo milagroso. Este momento también fue algo muy singular en la historia. Pues Elizabeth es llena del Espíritu Santo, y llena del Espíritu Santo ella conoce algo que nadie más conocía más que María, el ángel Gabriel y Dios, que ella estaba concibiendo un niño. Y dice Elizabeth, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Miren, Elizabeth llena del Espíritu Santo, una mujer también entregada a Dios. El Espíritu Santo le concedió conocer a Elizabeth lo que le estaba aconteciendo a María. María no le había dicho a nadie nada. Ella había ido a ver lo que estaba aconteciendo con su prima. Y de pronto cuando entra, Elizabeth se encuentra ahí. Elizabeth le dice a ella, bendita tú y bendito el fruto de tu vientre. Dice, ¿por qué se me ha concedido a mí esto? Que la madre de mi Señor, dice, venga a mí. ¿Por qué? ¿Por qué reconoció ella? Dice, porque tan pronto se oyó tu voz, el niño no tuvo una movidita particular. Bueno, eso tal vez no sabemos. Las mujeres que llevan un hijo, que han llevado un hijo, saben las pataditas que puede dar, los movimientos que puede dar un bebé ahí en el vientre. Pero justamente Elizabeth sabía que no era una movidita particular, no era una movidita normal. Ella lo calificó como la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y dijo ella, y bienaventurada la que creyó, porque el Espíritu Santo le hizo ver a Elizabeth que María creyó, que era una mujer que creyó. No dudó, sino creyó, dice, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y obviamente esto confirmó en el corazón de María. Si nos ponemos en la situación de María, María va corriendo y va a ver a Elizabeth, y de pronto Elizabeth le dice, bienaventurada tú, porque llevas en tu vientre a mi Señor. Le dice Elizabeth a ella. Y bienaventurada la que creyó, porque el Señor cumplirá lo que ha dicho. María sabía lo que el ángel le había dicho, porque esto estaba entre ella, el ángel Gabriel y Dios. Y entonces, obviamente, esta confirmación llenó de regocijo a María. Y dice verso 46, entonces María dijo. Entonces María comenzó un cántico, Magnificat,
que habíamos hablado, y ella comienza a cantar. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, ¿no? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. Entonces, este es un canto que María empieza a tener, producto de que ella se siente bendecida, producto de que ella recibe esta bendición y se siente obviamente gozosa, se siente alegre, y entonces eleva ella este cántico hacia el Señor. Y curiosamente la respuesta del pueblo de Dios cuando se sabe bendecido es con cánticos. Es con cánticos. Entonces vemos este canto que tiene María, y definitivamente es un canto inspirado por el Espíritu Santo porque está aquí en la Biblia. Y vamos a aprender entonces de este canto que nos muestra este cántico, y nos va a mostrar algunas cosas muy bellas y muy preciosas. Lo primero, obviamente, si estamos hablando que María refleja a un creyente, alguien que está creyendo en Dios y que ha recibido una bendición, que se siente bendecido. Entonces, lo primero que va a mostrar el alma de un creyente bendecido por Dios, el alma de un creyente que humilde delante de Dios, es que se somete justamente a Dios. María, lo que le iba a pasar a María no iba a ser nada fácil. Obviamente, si nos imaginamos solo un poco, presentarse a la familia, ella estaba desposada con José, estaba comprometida con José, pero ahora se va a presentar a la familia y va a decir, familia, estoy embarazada. Y obviamente la familia preguntará, ¿y de quién? ¿José? ¿De José? Y ella dirá, no, si no, estoy embarazada de Dios, estoy embarazada del Espíritu Santo. Obviamente, si fuera en nuestros tiempos, diría, llamemos al psiquiatra. Pero en esos tiempos la tildarían de loca, o le tildarían de mentirosa, porque obviamente eso era algo que salía de todas las leyes naturales. Y eso iba a implicar obviamente muchas cosas. Si María se mantenía en esa posición, podría ser tildada, como decía, como loca o como mentirosa. Y obviamente José tenía toda la potestad de romper el compromiso, como lo hizo inicialmente, ¿no? Pero a su vez, la gente tenía el derecho para poder matarla, apedreándola, entendiendo que ella rompió ese compromiso acostándose con otro hombre con el cual ella no se había comprometido. Entonces la situación no iba a ser fácil. La situación por la cual ella iba a atravesar no iba a ser fácil. Por eso ella necesitaba estar segura. Y con todo su corazón, por eso ella va a Elizabeth, y cuando el Señor le confirma a través de Elizabeth todo lo que le ha dicho, la respuesta de ella es ese canto de alabanza a Dios. Pero la respuesta de María, inclusive, cuando el ángel le dijo, ¿cuál fue? Yo soy la esclava del Señor. Hágase conmigo según tu palabra. Y es que el corazón humilde, el corazón de un creyente que conoce a su Señor, sabe que el camino del Señor no es fácil. Sabe que en el camino es un camino a veces duro. Es el camino de la cruz, como decíamos en otros domingos. Que habrá obstáculos, que se levantarán montañas y problemas en nuestros caminos. Pero que el corazón humilde, que depende como un niño totalmente de Dios, sabe que esas montañas pueden ser hechas a un lado si es que él o ella va a cumplir la voluntad de su Dios. Porque ella sabe que su Dios es más grande aún que sus montañas. No para favorecerle a él o a ella, sino para cumplir la palabra de Dios, para cumplir los propósitos de Dios. Y entonces el corazón humilde de un creyente se somete totalmente a Dios, y ella puede decir, soy la esclava del Señor, hágase conforme a tu palabra. En otras palabras, lo que has dicho tú, así se haga en mi vida. Y esto obviamente nos permite mirarnos a nosotros ahora, en estos tiempos también, y poder mirar nuestras vidas y decir, somos y tenemos la humildad que tuvo María también en su momento. Podemos decir todos nosotros también como María, soy el esclavo del Señor, soy la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, que se haga conforme a tu palabra, porque lo que estamos diciendo aquí es que si tú dices que yo perdone, yo voy a perdonar. Si tú dices que yo ame, yo voy a amar. Si tú dices que yo honre, yo voy a honrar. Si tú dices que no me deje de congregar, no me voy a dejar de congregar. Si tú dices que yo ofrende con
con alegría y con generosidad. Yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy esclavo del Señor. Esclavo por amor a mi Dios. Y hágase conmigo, hágase en mí como tú quieras. Y yo no sé por dónde vas a guiar mi vida. Tal vez van a aparecer obstáculos, tal vez van a aparecer montañas, pero yo creo que tú estás guiando mi vida, que tú eres soberano, Señor, y tú estás conduciendo mi vida, que aún tienes tú contado el número de cabellos que tengo yo, y yo sé que aún ni un pájaro cae al piso si es que tú no lo permites. ¿Y cómo no vas a tener control de mi vida misma? Un creyente humilde, un alma que se siente bendecida por el Señor, es humilde. Un alma que se siente bendecida por el Señor tiene esta misma actitud de María. ¿Qué más aprendemos de este canto y de lo que hace María? Mire, otra de las cosas que aprendemos es que en el verso 46, es que el alma de un creyente que es humilde y que se siente bendecido por el Señor, tiene una relación personal con Dios. En el verso 46, María dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Por qué dice María, mi alma, mi Salvador? Porque ella tiene una relación personal con Dios. Ella no habla el Dios de Israel, engrandece mi alma al Dios de Israel, mi espíritu se regocije en el Dios Salvador. No está diciendo eso. Ella está teniendo una relación personal con Dios. Porque es diferente decir, yo tengo una relación con el Dios de la iglesia, yo tengo una relación con el Dios Todopoderoso, y es diferente decir, yo tengo una relación con mi Dios. ¿Por qué? Porque Dios justamente es así, es personal. Y la correcta relación que la Biblia nos enseña es que tengamos una relación personal con Dios. Nadie puede decir, siendo un creyente, y decir, yo tengo una relación con el Dios de Israel. Yo soy hijo del Dios de Israel, yo soy hijo del Dios de la iglesia, yo soy hijo del Dios que creó todo este mundo. No, sino yo soy hijo de mi Dios, mi Salvador. Y mire, paseándonos solo a través de la Biblia, dice por ejemplo en el Salmo 51:4, David decía justamente esto, decía: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconocía algo. Después que él había pecado, él le dijo: Señor, contra ti he pecado, porque él tenía una relación íntima con Dios. Obviamente sabía que David se portó mal, y David sabía que se portó mal con Betsabé. David sabía que se portó mal con el pueblo al cual se debía. Pero por sobre todo, él tenía una relación personal con Dios, y él fue y le dijo a Dios: Señor, contra ti he pecado. No, él no dijo, he pecado contra el Dios de Israel, no, sino él fue a la intimidad y dijo: Señor, contra ti he pecado. Hablando de tú a tú, porque tenía una relación íntima con Dios. En el Salmo 63, verso 1, dice el salmista: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed, mi carne te anhela. Decía, Dios mío eres tú. Dios mío eres tú. Yo te voy a buscar de madrugada. No con un conjunto de personas, sino yo te voy a buscar. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela, ¿no? Hay una relación personal entre Él y Dios. Entre tú y Dios. Son los dos en esa intimidad. Y esa es la relación del creyente. Esa es la relación justamente que tiene el creyente. El creyente no se levanta y no ora y dice: oh Señor, yo te voy a buscar de madrugada. Mi alma tiene sed del Dios de Israel. Mi alma, mi carne anhela al Dios de Israel. No, sino la relación es personal. La relación es personal, y el salmista dice: Dios mío, eres tú, eres mi Dios. Yo sé que eres Dios de aquí, yo Dios del otro, Dios de toda la iglesia, Dios de todo, pero eres mi Dios. Y porque eres mi Dios, mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti. Es una relación personal que tiene el salmista con Dios. Vamos más adelante, Pablo mismo lo decía de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive
en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así dice. No, Pablo mismo dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está escribiendo una carta a muchos y pudo haber dicho, el Dios que nos amó y que se entregó por nosotros, pero no, Pablo estaba hablando en una relación personal porque él tenía también una relación personal con Dios, y él que dijo, el cual me amó a mí. Me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. Y alguien podría decir, pero ¿por qué habla Pablo así? Si Dios se entregó por todos nosotros, por toda la iglesia. Pero no, Pablo está hablando de una relación personal, de esa relación personal que tú y yo como creyentes debemos tener con nuestro Dios. Por eso es que María puede decir, cuando ella canta y dice, mi alma engrandece al Señor. Mi alma alaba la grandeza de mi Dios, ¿no? Es yo y mi Dios. Y mi espíritu se regocija, dice, en mi Salvador. No dice en el Salvador, sino en mi Salvador. Y nuevamente, tú y yo debemos tener, como María, como los salmistas, como todos en la Biblia, una relación personal con Dios. Tu persona y la persona de Dios, los dos solos. María habla en dos pronombres principales, como hemos visto también los salmistas, mí y tú, mí y tú. Habla. ¿Por qué? Porque hay una relación personal con el Señor. ¿Y cuándo es que tenemos esa relación personal con Dios? Cuando estamos en oración, cuando estamos en adoración. Por eso decimos siempre, aun cuando los cantos de adoración nos llevan a un cántico general, pero siempre brota de nuestro corazón ese canto personal hacia Dios. Esas palabras personales, porque la relación que tú tienes con Dios no es la misma que yo tengo con mi Dios. Y como tú sientes que Él te ama, es diferente a como yo siento que Él me ama, aunque sabemos intelectualmente que Él nos ama a los dos como hermanos en la iglesia, pero yo siento su amor y tú sientes su amor. Es una relación personal con nuestro Dios. Y María dice, mi alma engrandezca al Señor y mi espíritu se regocije en Dios. ¿Por qué es que María dice, mi alma, mi espíritu? Recordemos, y es solo para abrir un paréntesis, que estas palabras, alma y espíritu, se encuentran de manera intercambiable en muchos salmos y también en el Nuevo Testamento, haciéndonos ver justamente que se trata del interior. Cuando está expresando mi alma, mi espíritu, está expresando ahí María, mi interior, mi ser interior alaba al Señor y se regocija en mi Dios. Y no nos perdamos, y debemos tener cuidado, porque a veces tratamos nosotros de decir, no, es que el alma siente esto, el espíritu esto, y ahí nos perdemos la maravilla de lo que María está diciendo. María no está tratando de definir esas cosas. Ella solamente está diciendo, mi alma engrandece al Señor. O sea, de mi interior hay alabanza que engrandece, alabanza por la grandeza de mi Dios, como dicen en algunas traducciones. Y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Qué está diciendo? Mi ser interior alaba al Señor. Mi ser interior se regocija en Dios. Y es que no hay otra forma. Y esta es la tercera cosa que aprendemos aquí. Es que el alma del corazón de un creyente humilde, el alma del corazón de un creyente que se siente bendecido por su Señor, de esa alma, de su interior es que brota la adoración a Dios. Por fuera podemos decir palabras muy bonitas. Por fuera podemos hablar y podemos cantar inclusive palabras muy bonitas. Pero recordemos lo que decía el Señor en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En el tiempo de Isaías habían personas que sí elevaban cánticos a Dios, pero eran cánticos solo de la boca para afuera, porque no había nada en su corazón.
cántico, ellos estaban cantando y mientras cantaban estaban pensando en otras cosas, mientras cantaban ni sentían lo que cantaban y es como muchas veces cuando decimos y levantamos nuestras manos, el cántico nos lleva y levanta las manos al Señor y estamos con las manos cruzadas, estamos con las manos atrás, porque no hay nada de dentro, solamente estamos cantando de labios. Pero el verdadero creyente, el creyente humilde, el creyente que se siente bendecido por el Señor, como María nos dice, mi alma engrandece al Señor, mi espíritu se regocija en Dios. La adoración, la alabanza sale del interior, brota del interior de sus corazones y lo va a expresar la boca. Y lo va a expresar su boca, la boca del creyente. Esa alabanza sale del interior, de nuestro ser interior, y obviamente es expresada por nuestra boca. Por eso es que el creyente canta, porque esa adoración sale de dentro y la expresamos. Las canciones que cantamos son como ayudas para poder llevarnos a cantar y expresar lo que hay en nosotros, en nuestro corazón. Por eso en los tiempos de alabanza, de adoración al Señor, no solo cantamos los creyentes, no solo cantamos las letras tal y como están, no, sino que nosotros expresamos de nuestro corazón, expresamos nuestro amor a Dios, expresamos cómo nos sentimos delante de Dios. Por eso es que algunos lloran, por eso es que algunos se gozan, por eso expresan lo que hay en su interior, en el interior de sus corazones. El alma de un creyente, como decíamos, que se siente bendecido por Dios, es realmente humilde. Y dice en el verso 48 aquí del Magnificat, de Lucas capítulo 1, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada en todas las generaciones. María sabía quién era. María decía, pues, porque ha mirado la bajeza de su sierva. María sabe quién es ella. Y sabe que necesita un Salvador. Dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada. Y recordemos en el verso anterior, dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella nunca buscó ser venerada, ni en este momento, ni después de ello, ni aún después cuando en el ministerio de Cristo ya estaba adulto, ni aún cuando murió Cristo, ni después que murió Cristo, María nunca buscó ser venerada, porque si ella es una mujer humilde, si ella es una mujer humilde como nos da a conocer las Escrituras, obviamente ella no está buscando ser exaltada, ella no está buscando ser venerada, y ella reconoce que como tú y yo necesita de un Salvador, que es tan sierva como tú y como yo. Ella dice, has mirado la bajeza de su sierva. Ella reconoce que es una pecadora como cualquiera de nosotros. Y solo nos ponemos yo me pongo a preguntar, es que si María es tan humilde, ¿qué diría hoy frente a muchas personas que pretenden venerarla, adorarla, hacerla como la intercesora, la salvadora? Seguramente ella vendría y dijera, no, yo solo soy una sierva del Señor, una esclava del Señor. Déjense de cosas. Yo me regocijo en Él porque Él ha mirado mi bajeza. Y me dirán bienaventurada, no por algo que yo haya hecho, sino porque ella lleva en su vientre el fruto preciado. La promesa y el favor de Dios para Israel y para el mundo, a Cristo el Señor. Entonces, decíamos entonces que el alma que se siente bendecida, que conoce al Señor, es un alma que se somete a Dios. Es un alma humilde, es un alma que entona un cántico, que tiene una relación personal con Dios, es un alma que brota adoración de lo interior de su ser. Ahora, el alma de un creyente que se siente bendecido, que conoce a su Dios, justamente es eso. Conoce a su Dios. Y una de las características de un creyente es que conoce a su Dios. Ella decía, mi Salvador. Ella conoce quién es Dios.
Ella conoce a los atributos de Dios. María conoce quién es su Dios. Miren, dice, mi Salvador. Conoce que es su Salvador. En el verso 49 dice, porque ha hecho grandes cosas. El poderoso. Ella sabe que es poderoso. Santo es su nombre. Ella sabe que Él es santo. Y más abajo, María misma dice, en este cántico, ella dice, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, porque sabe que Él es misericordioso. Entonces María sabe que Dios es que Dios es su Salvador, que es el poderoso, que Él es santo, que Él es misericordioso. María conoce a su Señor. Y todo creyente realmente conoce a su Señor. Pero ahora la pregunta es, ¿de dónde conoce María? ¿Cómo es que María conoce a su Señor? Es una joven, es una adolescente entre 13 a 16 años. ¿Cómo conoce a su Señor? Obviamente de la única manera que todos conocemos a nuestro Dios, a través de su palabra. Nosotros tenemos la ventaja de tener hoy, en este tiempo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. María solo tenía el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento ella conocía a su Dios. Ella conoció que Él es poderoso, ella conoció que Él es santo, ella conoció que Él es misericordioso, ella conoció que es su Salvador a través de todo lo que tenía el Antiguo Testamento. Entonces María conoce a Dios a través de la palabra, a través de las Escrituras. Por tanto, María conocía las Escrituras. El creyente conoce a Dios a través de las Escrituras. El creyente conoce las Escrituras, conoce y saben de Él. Y miren, si nos ponemos a revisar el cántico que tiene María, y uno puede decir, oh, qué bonito, ¿no? Y empieza a decir, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. Ella expresa su corazón a Dios, expresa sus sentimientos a Dios, porque justamente eso es lo que hace a través del cántico, expresa sus sentimientos a Dios, pero después los siguientes versículos nos dice por qué ella expresa esos sentimientos a Dios. Ahora, cuando revisamos este Magnificat, cuando revisamos este cántico versículo por versículo, vamos a ver que está impregnada con la palabra misma de Dios. O en otras palabras, está impregnada con citas del Antiguo Testamento. Miren, María dice, por ejemplo, en el verso 47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Ok? Y es interesante cuando vemos nosotros, cuando dice, mi alma se regocija en Dios. Ok, cuando dice, mi alma se regocija en Dios, dice, y encontramos nosotros otras citas. ¿Qué otras citas nos hablan de esto? Ella, por ejemplo, pudo haber sacado esta expresión del cántico mismo de Ana, que está en 1 Samuel 2.1. Miren, 1 Samuel 2.1 dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Ana, cuando cantó también, cuando oró, dijo esto. Y de repente María conocía 1 Samuel y obviamente oró en base a esto y dijo, y cantó a ella, mi corazón se regocija en Jehová, y tomó esto del almacén de su memoria, de su corazón, y dijo, mi ser alaba a mi Dios, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, ¿no? O tal vez pudo haber leído ella el Salmo 35:9, y dice, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Y mire, ella nuevamente dice, mi alma se regocija en Dios. Mi alma engrandece a Dios, ¿no? Y muy parecido a este salmo también. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Probablemente ella conocía este salmo y ella empezó a cantarlo por eso. O tal vez ella estuvo leyendo alguna porción de Habacuc, ¿no? En Habacuc 3:18 también expresa eso. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Y qué es lo que dijo María? Mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Muy parecido a lo que dice aquí en Habacuc. Probablemente María conocía la Biblia y empezó a expresar su canto de lo que ella conocía. Porque si nos ponemos a pensar, muchas veces cuando expresamos nosotros un canto, ¿de dónde viene? De lo que conocemos de la Biblia, de lo que conocemos del Señor. Y cómo conocemos al Señor es a través de las Escrituras. Vamos entonces ahora
nuevamente a la misma canción, a Lucas capítulo 1, verso 48, en el siguiente versículo, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Dice, ha mirado la bajeza de su sierva, desde ahora me dirán bienaventurada en todas las generaciones. ¿De dónde pudo haber sacado ese cántico María? En el Salmo 138, verso 6 dice lo siguiente, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dice él, Dios atiende al humilde. Y ella dice, ha mirado la bajeza de su sierva, ha atendido la humildad de su sierva. Entonces pudo haber ella leído eso y saca aquí en este cántico esa expresión. En Lucas 1:49, el siguiente versículo dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Dice, me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y en Deuteronomio 11:7 dice, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que ha hecho Jehová. Pudo haber ella estado leyendo Deuteronomios también, y ella coge esa parte de Deuteronomios y la incluye en su cántico. Siguiente versículo, en el verso 50, dice, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. ¿Y qué nos dice las Escrituras? Salmo 103, verso 17, y dice, en el Salmo 103, 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. El salmista dice, la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, o sea, es por siempre sobre los que le temen. ¿Y qué dice María en este versículo 50? Que la misericordia de Dios es de generación en generación, o sea, es siempre ¿a quién? A los que le temen, ¿no? ¿De dónde sacó María esto? Probablemente de este salmo, del Salmo 103, verso 17. ¿Qué más dice María? Nos saltamos al verso 52 y dice, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Muy raro, ¿no? Para ponerlo en un cántico. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. ¿Por qué dice esto María? Probablemente ella también conocía el libro de Job capítulo 5, verso 11, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta seguridad. Dice aquí en Job 5, verso 11, pone a los humildes en altura. Y en el verso 52 dice, él ha exaltado a los humildes, ¿no? Qué interesante, ¿no? Ver cómo este cántico está impregnado de todo el Antiguo Testamento. Verso 53. En el verso 53 ella canta y dice, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos, ¿no? ¿Y qué nos dicen las Escrituras? En el Salmo 107, verso 9, dice, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Y dice en el verso 53, en el verso 53, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos. A los hambrientos colmó de bienes, ¿no? Y el salmista diciendo aquí en el Salmo 107, verso 9, él sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Versos 54 y 55, miren, dice, socorrió a Israel su siervo. Ella conocía la historia de Israel, ella conocía el pacto de Dios con Abraham. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de Dios, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, ¿no? Ella está hablando del pacto de Abraham y para con su descendencia para siempre. Socorrió a Israel y le hizo misericordia. ¿De dónde sacó esto? Probablemente ella había leído Génesis capítulo 17, verso 7, y estableceré mi pacto, le dice Dios a Abraham, entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Probablemente María conocía el pacto que Dios hizo con Abraham, ese pacto eterno entre él y su descendencia. O pudo haber también leído Miqueas capítulo 7, verso 20, donde dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dice, en Miqueas dice, cumplirás
la verdad, y a Abraham le harás la misericordia que juraste a nuestros padres para siempre. Y María se acuerda en su cántico que Dios hizo ¿qué? Misericordia con Israel. ¿Por qué? Por el pacto que hizo con Abraham, de la cual habló a nuestros padres, que juró, dice Miqueas, para siempre, para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vemos que es un cántico que está impregnado, está lleno de citas bíblicas. ¿Por qué? ¿Por qué está lleno de citas bíblicas? Porque María conocía a su Dios, pero ¿de dónde lo conocía? Lo conocía de las Escrituras. Y no hay mejor manera de conocer a Dios que a través de su palabra. Bueno, mejor, no hay otra forma de conocer a Dios que a través de su palabra. Porque yo te lo puedo contar, yo te lo puedo decir, te puedo decir una persona a otra persona, pero no hay forma que tú conozcas a Dios sino a través de su palabra cuando tú leas su palabra. Por eso este cántico está lleno de citas bíblicas, porque como habíamos dicho, ella misma decía, mi ser alaba al Señor, mi ser engrandece. ¿De dónde sale esa alabanza? Ese cántico que María tiene de su interior, de su ser. ¿Y qué está expresando su boca? Está expresando lo que hay en su corazón, lo que hay en su mente, porque la mente de María está lleno de citas bíblicas, está lleno de la Biblia. O como diría un dicho, ¿no? De la abundancia del corazón, vamos a cambiarla aquí. De la abundancia del corazón cantará tu boca. Y eso es cierto, porque de lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, eso vas a cantar. Si no hay nada, no vas a poder cantar, no vas a saber qué cantar. El corazón, la mente de María estaba impregnada con la palabra de Dios. Y Pablo nos dice justamente eso, que seamos llenos de su palabra. Porque cuando estemos llenos de su palabra, de nuestro interior obviamente va a salir y va a expresar alabanza a Dios en lenguaje escritural, en lenguaje bíblico. Y vamos nosotros a conocer ello. A veces algunas personas critican y dicen, no, pero ¿por qué alabar al Señor con ese lenguaje medio raro y hablar de Israel y de todas las cosas que Él ha hecho? Es que cuando nuestra mente y nuestro corazón está saturado de la palabra de Dios, va a salir eso como cántico para nuestro Dios. El Espíritu Santo va a usar todo ese depósito que hay en nuestra mente, en nuestro corazón de palabra, para expresar la alabanza, para expresar adoración a nuestro Dios. Por tanto, la pregunta que debemos hacernos es, cuando cantamos, ¿qué sale de nosotros? ¿Qué sale de nuestro interior? Cuando estamos en oración, ¿qué sale de nosotros? Porque cuando no hay palabra, ¿qué va a salir de nosotros? ¿Nuestros propios pensamientos? ¿Va a salir nuestros propios deseos? ¿Nuestra forma de pensar humana? Y no va a salir el contenido bíblico. No va a salir lo que Dios desea. No va a salir la voluntad misma de Dios, sino va a salir solo nuestros propios deseos. Por eso es que cuando no estamos impregnados con la palabra, nuestras oraciones y nuestros cantos solo van a estar basados en nuestros deseos, en nuestros pensamientos. Y por eso es que no tenemos ni que cantar a Dios. Pero esto debe ser un anhelo de todo creyente, el anhelo de ser saturados por la palabra de Dios, de ser llenos de la palabra de Dios. ¿Por qué ella canta así? Porque ella canta así, porque ella en su cántico usa, casi en todo su canto, usa puros textos bíblicos. ¿Por qué? Porque ella conoce a su Dios. Y ella conoce su palabra y saca todo lo que hay en su corazón. Saca todo lo que hay en su mente y lo expresa justamente a través de ese lenguaje. Y una vez más la pregunta, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu mente? ¿Te llevas palabra para ti los domingos? Por ejemplo, cuando escuchas el sermón, ¿te llevas palabra? ¿O pasan 15 minutos y ya te olvidaste de lo que se predicó? Porque si ya te olvidaste y no te llevaste palabra, entonces sigues estando vacío, tu almacén sigue siendo vacío. Si no lees la Biblia y no te acuerdas ni lo que has leído, o sea, no queda nada en ti, entonces sigue estando vacío. Porque podemos leer también muchas veces solo leer por leer y ni entendimos ni cogimos una palabra, entonces nuestro almacén quedará vacío. Y si está vacío no podremos alabar, no podremos cantar a Dios. Por eso es que para alabar y cantar a Dios mucha gente solo necesita letras de canciones y solo seguir una canción, si no, no pueden alabar, no pueden expresar a Dios lo que hay en sus corazones. Porque no hay nada en el almacén de su corazón, no hay nada en el almacén de su mente.
Muchas personas se llenan la mente y sus corazones solo de letras de música secular. Y se llenan y pueden escuchar 1 o 2 alabanzas, pero el resto de las canciones son letras seculares y están llenando su corazón y están llenando su mente de esas letras. Por eso es que para alabar a Dios no sale nada. Solo está saliendo, ¿qué? Los pensamientos del mundo, está saliendo el amor del mundo, está saliendo el egoísmo del mundo, está saliendo todo lo que el mundo nos está enseñando a través de sus canciones. Y no sale la expresión de un corazón que alaba a Dios. María podía alabar a Dios porque ella conocía su palabra. Y ella conocía también las obras de Dios a través de su palabra. Miren, dice en el Lucas 1:51, dice ella, hizo proezas con su brazo. Ella conocía que Dios hizo proezas con su brazo. Ella conocía eso, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Ella conocía lo que la palabra decía, porque obviamente ella no vivió los tiempos antiguos. Ella no vivió en los tiempos de Moisés, ella no vivió en los tiempos de los profetas. Ella estuvo viviendo en un tiempo en el cual Israel estaba siendo sometida por Roma. Pero ella, sin embargo, conocía las proezas de su Dios, conocía la obra de su Dios y decía, el Señor hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó del trono a los poderosos y exaltó a los humildes. Ella sabía lo que Dios había hecho. A los hambrientos les dio, los colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María conocía las obras de Dios. ¿A través de qué? A través de su palabra. Por tanto, un creyente, el alma bendecida de un creyente, conoce a su Dios, conoce su palabra, conoce las obras que Dios hizo. Qué triste es cuando un hijo de Dios olvida todas las obras de Dios. Porque cuando nosotros como creyentes nos olvidamos de las obras de Dios, nuestra fe cae. Nuestra fe se congela, nuestra fe se enfría, nuestra fe se apaga, ya no hacemos más nada. Y queremos que nos animen, queremos que las personas nos animen, porque nos olvidamos de las cosas que Dios hizo. Y entonces se dejan llevar las personas por cualquier cosa, por cualquier novedad del mundo, por cualquier novedad que nos muestren. ¿Por qué? Porque se olvidaron de las proezas que Dios hizo. Cuando estamos en situaciones difíciles, ¿cómo no acordarnos cuando el Señor abre el mar para ellos? Cuando ellos sentían que no tenían salida y el mar se abrió. Cuando ellos tuvieron que caminar en el desierto, donde no había carne, donde no había agua, pero sin embargo Dios proveyó en el camino y aún el calzado de sus pies no se gastó, dice, por muchos años, y Dios les proveyó día tras día hasta que llegaron la siguiente generación a la tierra prometida. Cuando recordamos eso, ¿cómo no llenarnos de fe cuando estamos en momentos difíciles? Y eso justamente cuando nos acordamos de las obras de Dios, nuestra fe se enciende para esos momentos difíciles. Como no acordarnos que solo el grito de los israelitas tiró una muralla en Jericó. Como no acordarnos que el Señor detuvo el sol en Gabaón cuando Josué estaba dando la batalla. Como no acordarnos de las fuerzas que le dio a Sansón para destruir a los filisteos. Como no acordarnos de los hechos maravillosos de Dios. Como no recordarnos de lo que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros y que nos dio salvación, y eso pueda llenar nuestros corazones de fe, de ánimo, de gozo. Pero cuando el cristiano se olvida de la obra de Dios, su fe se congela, su fe cae, empieza a desanimarse y empieza a buscar a ver quién me anima. Anímenme, por favor. Porque no sabe leer su Biblia, no sabe leer las Escrituras, porque ahí está el gozo, ahí está el consuelo. Y todos tenemos que decir, como el salmista decía en el Salmo 66, verso 5, dice, venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Porque ese debe ser el corazón del cristiano. Venid y ved las obras que Dios ha hecho. A nuestros hijos deberíamos decirle, vengan y miren las obras que Dios ha hecho. Nosotros éramos así, pero Dios nos transformó en esto. Hacerles ver las maravillas que Dios ha hecho. Y no te canses de ejercitar tu memoria en recordar los hechos maravillosos de Dios.
No te canses en recordar todo lo que Dios ha hecho, porque si Dios nos lo ha hecho recordar y lo ha puesto en las Escrituras, es para que recordemos nosotros en momentos difíciles, cuando pasemos esos momentos difíciles. El alma, finalmente, y es lo más obvio, el alma de un creyente que se siente bendecido como María, abre su boca para cantar. No abre su boca para pelear, no abre su boca para expresar orgullo, sino abre su boca para cantarle a su Señor. Hay dos errores comunes en estos tiempos, y de esta generación, si se podría decir, que a veces se piensa y se cree que se puede evangelizar sin la palabra. En otras palabras, se piensa que solo el testimonio puede evangelizar. Y sí, el testimonio de nuestras vidas es muy importante, pero la palabra es también importante. No se puede evangelizar sin la palabra del Señor, sin hablar. No se puede evangelizar sin hablar. Tenemos que hablar, dar buen testimonio, sí, correcto, pero también tenemos que hablar. Y el otro error de nuestros tiempos es que se piensa que se puede adorar sin cantar. Es que se puede adorar sin abrir la boca. Y muchos dicen, no, yo estoy adorando al Señor en mi corazón. No, sí, mi voz es así bajita y por eso yo no adoro, no canto. No, yo canto mal y por eso no canto, ¿no? Entonces se piensa que se puede adorar a Dios sin cantar. Y obviamente hemos dicho que lo más importante es la adoración que viene de dentro, que está aquí en nuestros corazones y en nuestras vidas. Pero cuando sale por nuestras bocas, no puedes dejar de cantar. Tienes que cantar porque la Biblia nos dice que los cristianos cantamos. Si quieres ser un cristiano bíblico, tienes que cantar. Porque eso es lo que la Biblia nos dice que hacemos los cristianos. Cantamos. La Biblia no nos dice que los cristianos cantamos muy bien. No, de eso no se trata. No se trata de cantar bien porque no somos músicos ni estamos ensayando para ser músicos. Debemos cantarle al Señor porque la Biblia dice que debemos cantarle a Dios. Y alguien puede decir, pero en realidad es bíblico cantar. ¿Dónde dice eso? Ok, entonces nos vamos al Salmo 63, verso 3. Y el Salmo 63 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, dice el salmista. El salmista decía, porque entiendo que mejor es tu misericordia que la vida misma que yo tengo, por eso es que mis labios te alabarán. El Salmo 68, verso 4, dice lo siguiente: cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos, Jehová es su nombre, alegraos delante de él. La misma Biblia nos dice que cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. ¿Por qué? Porque Jehová es su nombre y alegraos delante de él. Bueno, pero tú de repente dices, ok, pero esos son salmos, y obviamente los salmos son cánticos, son canciones, y obviamente los salmos nos llevan a cantar, pero si nos vamos más allá en el Antiguo Testamento, los profetas no nos dicen eso. Ok, vamos a ver entonces a los profetas que nos dicen sobre ello. Y vamos a Isaías capítulo 12, verso 5, que nos dice Isaías. En Isaías 12:5 dice, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. ¿Qué estaba diciendo Isaías? Estaba diciendo, canten salmos a Jehová. ¿Por qué? Porque Él ha hecho cosas magníficas sobre esta tierra. Regocíjate, hija de Sión, y canta, porque grande es en medio de ti el Dios de Israel. ¿Tú crees que Dios es grande en medio de ti? ¿Tú crees en realidad que Dios ha hecho cosas grandes en ti y en este universo? Entonces, canta. Ok, tú dirás de repente, bueno, es que ese es el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento obviamente había el templo, habían rituales, y entonces ahora es diferente, no tenemos que estar caminando en esos rituales, en esos cánticos. Capítulo 16, verso 25. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Dice, en medio de la noche, mientras oraban, ¿qué hacían Pablo y Silas? Cantaban himnos a Dios.
Oh, sí, y cantaban en voz bajita. No, dice, y los presos los oían. Para que los presos los oigan, ¿cómo ellos creen que estaban cantando? ¿Cómo ellos estaban cantando? ¿En voz bajita solo para ellos? No, porque la alabanza que salía de su interior era expresada por su boca y solo ellos cantaban. Bueno, alguien podrá decir, pero ok, eso es la iglesia primitiva. En la iglesia primitiva había muchos milagros, había muchas emociones, pero ya las cartas, por ejemplo, no nos llevan a eso, no nos dicen eso. Y nos vamos entonces a Hebreos capítulo 13, verso 5. Y en la carta a los Hebreos dice, Hebreos capítulo 13, verso 15, perdón. Hebreos 13, verso 15, dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza. ¿Y qué es ese sacrificio de alabanza? Fruto de labios que confiesen su nombre. O sea que abre tu boca, fruto de labios que confiesen el nombre del Señor. Alaba, canta. La carta a los Hebreos está diciendo, alaba, canta a tu Señor. Ese es el sacrificio que hoy entregamos nosotros. Antes entregaban los carneros, antes entregaban los becerros en el fuego del sacrificio. Hoy no entregamos eso, pero hoy ¿qué entregamos? A través de Cristo, porque Él es el único, el sacrificio por el cual nosotros estamos aquí. A través de Cristo dice que ofrece alabanza, canta a tu Señor. Y tú puedes decir, ok, esa es la carta a los Hebreos, pero Pablo, por ejemplo, no enseña así. Pablo, por ejemplo, es más doctrinal. Pablo es más estudioso y eso es lo que a mí me gusta. Veamos entonces qué nos dice Pablo, aunque ya lo oímos cantar en Hechos. Y dice en Colosenses 3:16, Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría. Pero que también ¿para qué? Cantando con gracia en vuestros corazones, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que sea de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor. Que dice, la palabra de Dios more abundantemente en ti. ¿Para qué? Para que seas enseñado, para que seas exhortado. Pero ¿para qué también? Para que canten con gracia en vuestros corazones, para que puedas cantar. Pablo también está diciendo, canten la palabra de Dios. Canten esa expresión que viene de dentro. Y tú podrás decir finalmente, ok, pero este es el tiempo de la iglesia, este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo que estamos cantando al Señor. Pero ya cuando vengan los tiempos finales, ya cuando estemos con Él, ya no será necesario cantar. Apocalipsis capítulo 15, verso 3 dice esto. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Entonces, aún hasta después seguiremos cantando. Porque una de las características del cristiano, una de las características del creyente bíblico es que canta. Canta a su Señor. La pregunta no es si es que es bíblico cantar o no. La pregunta que nos debemos hacer es si tenemos razones para cantarle a Dios. Si hay razones en nuestros corazones para cantarle a Dios. María tenía una razón. Sería bendecida porque ella sería parte del plan de Dios. Ella llevaría en su vientre al Hijo de Dios y se sentía bendecida y ella por eso cantaba a su Dios. Esa era la razón que tenía María. ¿Cuál es la razón que tú tienes para cantar a Dios? ¿Cuál es la razón que tú tienes para poder cantar a tu Dios? Te voy a decir la mía. Te voy a decir la razón que yo tengo para cantar a Dios. Es que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Cristo vino en mi corazón. Y Cristo murió en esa cruz derramando su sangre para librarme de mi pecado, para hacerme libre de mi pecado. Y yo arrepintiéndome, le dije sí a mi Señor, a mi Salvador, y Él entonces se hizo mío.
Es mi Padre, es mi Dios, es mi Salvador, es mi Señor. ¿Y cómo no le voy a cantar? ¿Cómo no va a salir de mi corazón fruto de labios que confiesen su nombre? ¿Cómo mis labios no van a engrandecer su nombre? ¿Cómo mis labios no van a cantar a mi Señor, a mi Salvador? Si es que Él hizo todo eso por mí y aún sigue bendiciendo mi vida día a día. Aún el hecho que esté vivo yo aquí y hablando es porque Él está bendiciendo mi vida con la vida y la salud que yo pueda tener. Si tú conoces a Jesús, si tú conoces al Señor, tienes razones de más para poder cantarle, para poder levantar tu voz hasta que te quedes sin voz y poderle cantar a Dios. Y si tú no conoces a Jesús, si no tienes razones para poder cantarle a Él, vuelve tu corazón a Jesús. Vuelve tu corazón a Jesús, conócelo, búscalo, lee una Biblia, lee diariamente de su Biblia y lo conocerás. Y tendrás razones de sobra para alabarle, tendrás razones de sobra para regocijarte, para que, como decía María, de tu interior pueda salir esa expresión: mi ser alaba al Señor, mi espíritu se regocija en Dios. Porque de nuestro ser brotarán ríos de agua viva en alabanza y en adoración a nuestro Dios. Que el Señor pueda, a través de su Santo Espíritu, enseñarnos a abrir nuestros labios cada día en alabanza a nuestro Dios. Amado Jesús, te damos gracias por esta tu palabra y gracias por enseñarnos a través de esta humilde mujer, de María, cómo es que tenemos que ser nosotros también. Hombres y mujeres humildes que te teman, hombres y mujeres humildes que te conozcan, que expresen de su interior un cántico de alabanza y adoración para ti, Señor, porque nos sentimos bendecidos, porque, Señor, somos parte de tu obra, porque tú obrarás en este universo a través de nosotros, Señor, y nos has escogido a nosotros para poder llevar tu palabra, para poder llevar tu nombre a todo lugar. Amado Jesús, te damos gracias, Señor, a ti, y siempre nuestros labios te alabarán y siempre nuestros labios te cantarán, Señor. Amén.